Sintonizas Radio Vallecas, Madrid 107.5, tu sintonía diferente. Buenas tardes, un lunes más nos encontramos en Con Todas las Letras. Esta tarde tenemos un tema candente, un tema espeluznante, digamos. Vamos a hablar de la ley de violencia de género y de las denuncias falsas. Para ello tenemos con nosotros una serie de invitados. Empezaremos por darle la bienvenida a Antonia Carrasco, que es la presidenta de GEMAD, la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género. Buenas tardes, Antonia. Buenas tardes, Mirari, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, por habernos ayudado a hacer posible este programa, facilitándonos los contactos de estos otros invitados. Decíamos que eres la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Ley de la Violencia de Género. Esto ya nos debería llamar la atención, el hecho de que una ley produzca víctimas. ¿No lo podrías explicar? Pues, mira, en definitiva es una ley que se parió mal, hablando en plata. Es una ley que no en un principio ni estaba de acuerdo el Consejo General del Poder Judicial con ella, ni de hecho emitieron un informe totalmente contrario, ni el Consejo de Estado, ni Fiscalía, ni Abogacía, es decir, que no había por dónde cogerla. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando las cosas se hacen mal, pues tienen las consecuencias que tienen, y las consecuencias pues son que hay ciertos maltratadores y además de los malos, que campan a sus anchas por ahí porque las mujeres maltratadas están desprotegidas, algunas, otras no. Y sin embargo pues hay muchísima acoso, por decirlo de alguna manera, hacia el hombre con esta ley. Es decir, ay, que me creo maltratada porque me ha llamado tonta. Y yo voy y me lo creo y ya soy una pobrecita maltratada y me voy a una asociación de mujeres de estas feministas radicales y entonces pues nada, me dicen que sí, que pobrecita de mí, que estoy maltratada y ala, a poner una denuncia. Y el hombre ese, pues algunos incluso sin pruebas se les condena o se les obliga a conformar con coacciones abusivas. Esta ley, si yo no estoy confundida, lleva en vigor desde el año 2004. El 28 de diciembre del 2004, curiosa fecha. ¿Y tenemos ya estudios sobre el resultado que está teniendo? ¿Nos puedes aportar algún dato? Sí, el estudio además lo ha hecho magníficamente bien el Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio de Violencia sobre la Mujer. Lo que pasa es que las comparativas las hace a medida, es decir, a la medida de la ideología de género. El observatorio, según sus datos, dice que hay del 1.034.000 denuncias que se han presentado desde mediados del año 2005 hasta mediados del año 2012, de ese 1.034.000 denuncias se han condenado a 207.000 y pico condenas, y el resto pues son absoluciones, son desistimientos, un 11,5% de desistimientos, y todo el resto, que es el grueso enorme, son sobreseimientos. Ajá. Es decir, archivos libres o provisionales. El total de denuncias que estamos escuchando nos podría alarmar porque se interpreta como que cada una de ellas corresponde a un presunto maltratador, pero la realidad es otra, ¿no? No es así. Hay mujeres que aún mismo le han denunciado en varias ocasiones, incluso en muchas ocasiones, siendo sobreseído una y otra vez. ¿Por qué? Pues por falta de pruebas. Yo pongo la denuncia, Fiscalía no sabemos por qué, sin haber ni media prueba, acepta a trámite la denuncia y al final se sobresee porque no hay pruebas. Eso en algunos casos, en otros casos no se sobresee, incluso sin pruebas se condena, que también tenemos esos casos, ¿vale? Es decir, que aquí hay un poquito de todo. También tenemos casos que ya veréis después de mujeres que realmente han sufrido un maltrato salvaje y no se les ha protegido en condiciones tampoco. La policía ha hecho su trabajo, pero luego la justicia pues no lo hace correctamente. Entonces, de verdad, yo pienso que el problema es achacable a la ley en sí.
De manera que en principio podríamos pensar que la ley pretende favorecer a unos y ni siquiera favorece a esos que pretenden. Pues me temo que en algunos casos es que no. Obviamente tenemos muchísimos más hombres perjudicados por esta ley que mujeres, pero es que también tenemos mujeres que no se ha hecho justicia con ellas. Una curiosidad que seguro que también tienen muchos de nuestros oyentes, además de yo misma. En los medios de comunicación escuchamos hablar de violencia de género, de violencia doméstica. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Sí, la violencia de género se aplica al hombre, es decir, es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer y por motivos exclusivamente machistas. Que ahora parece que hoy he visto un artículo por ahí en El Mundo, de esta mañana, donde la Temis resulta que denuncia que es que hay varias audiencias, imponen condenas a mujeres, penas mayores a mujeres que a hombres. Bueno, pues es que claro, ellas se basan en que los celos, si vienen de un hombre a una mujer es porque es machista. Pero es que los celos ya sabemos que no tienen sexo, es decir, los celos pueden venir de un hombre a una mujer como de una mujer a un hombre. Entonces, por favor, que me expliquen las señoras de Temis qué son los celos estos de mujer a hombre. ¿Qué son? ¿Machistas son ellas también o hembristas o qué son? Dejamos la pregunta en el aire. Pues eso, que nos lo expliquen. Aprovechando que Antonia ha sacado un artículo de prensa, yo voy a hacer el comentario de algo que realmente hace un par de días pues la verdad es que me llegó al alma, porque es un recorte de La Opinión de Málaga en el que se dice en el titular: un padre mata a su hija en Campillos y se suicida antes de entregársela a su expareja. Al día siguiente aparece este otro titular: la pequeña Leonor falleció a causa de un edema pulmonar. Nadie se ha ocupado, este señor se suicidó después de ver muerta a su hija y nadie se ha ocupado de lavar la imagen de ese señor. Claro, como ya está muerto, tampoco se va a quejar, pues nos da igual, ¿no? Yo le pediría a este periódico, a La Opinión de Málaga, que en una nota aparte, en un titular, pues pidiera perdón por este titular, porque está claro que el que ha escrito esto no tiene la responsabilidad, porque no sabe si lo han matado o no lo han matado, en fin, no me estoy metiendo en eso. Sencillamente pediría a los periodistas que antes de escribir fueran un poquito más cuidadosos y más sensibles. Seguramente este señor se mató precisamente por evitar lo que le podía caer encima, gracias a señores como el de este titular. Sin más, Antonia, gracias por estar aquí. Si me permites, voy a pasar a presentar al resto de invitados y iremos charlando. Muchas gracias, Mirari. El siguiente de nuestros invitados es Javier Novoa. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Te agradezco que estés esta tarde con nosotros, dispuesto a contarnos tu caso. Si yo no tengo malentendido, en abril de 2009 y tras 18 años de relación decides separarte de tu mujer. Así. En ese momento tu hija contaba con 6 años de edad, ¿no es así? Así es, sí. Vosotros teníais un negocio familiar y descubriste que desviaba dinero del tuyo propio al de su familia. Además añades que te era infiel y descuidaba a tu hija. Cuando se enteró de que tú tenías pruebas, te denunció por malos tratos. Bueno, se enteró de que yo tenía pruebas después de que le comunicase que me iba a separar. O sea, cuando tomé la decisión de separarme, ella empezó a investigar también por su cuenta. Descubrió que yo tenía esas pruebas. En una discusión que tuvimos, aprovechó un incidente, simplemente pues que forcejeamos por un bolso, para denunciarme y ya me detuvieron automáticamente. Fuiste detenido por la Guardia Civil puesto que vivíais en Riaza, ¿no vivíais en Madrid? Sí, vivíamos en un pueblo pequeñito donde nos conocemos todos y la Guardia Civil nos conocía perfectamente. Pues según cuentas, a pesar de que la Guardia Civil considera que no ha habido malos tratos, la fiscal pide que cumplas unos servicios a la comunidad, amenazándote con que si no lo haces pedirá 9 meses de prisión por amenazas y 9 por malos tratos. Sí. No cedes a esta presión de la fiscal y sales del juzgado con una orden de alejamiento, pierdes tu casa y la custodia de tu hija.
Pues sí, ya han pasado ya 4 años y después de que se demostró mi inocencia, una audiencia provincial corrigió al juzgado y me declaró inocente, pues la situación se ha perpetuado ya. O sea, yo no he recuperado la custodia de mi hija, no he recuperado mi casa, además de que ella abandonó la casa hace ya tiempo. Mi hija nunca ha vivido en la casa, porque claro, cuando se decreta una orden de alejamiento, pues automáticamente pierdes la custodia de tus hijos y pierdes, por lo tanto, tu casa, porque la casa, según la ley, se le concede a los hijos y subsidiariamente al tutor, que en este caso es la madre. Pero la madre no vivía ahí y mi hija no ha vivido nunca. Esto está más que demostrado en varios juicios y a pesar de todo, pues me niegan la custodia de mi hija porque dicen que no tengo domicilio en Riaza y me niegan el uso de mi casa porque como no tengo la custodia de mi hija, pues se la tienen que dar a la madre. Tú conseguiste que os examinaran psicólogos forenses. Sí. ¿Qué determinaron Que, esos por cierto, informes? perdona, costó más de un año persiguiendo la prueba hasta que por fin conseguimos que los forenses nos examinasen a los dos. ¿Y qué determinaron esos informes? Pues determinaron que no había ninguna situación de maltrato, que no la había habido nunca, que yo no encajaba en el perfil que correspondía a las acusaciones, tampoco ella encajaba en ningún perfil de maltratada, digamos, si es que existe, y dejaron bastante claro que se trataba ni más ni menos que de una dificultad conyugal, nada más. Y no sirvió de nada, porque el juzgado no hizo caso. ¿Y tú qué hiciste a raíz de esos informes? Bueno, pues presenté 3 recursos que fueron desestimados los 3 y luego los elevé a la audiencia provincial y a la tercera pues ya por fin me dieron la razón, corrigieron al juzgado explicando por qué deberían haber admitido los 3 anteriores recursos y dieron la orden de que el caso se transformase en un juicio de faltas, simplemente. Uh-huh. 1 año y medio después, la Audiencia Provincial decreta que los 3 recursos de estos que nos hablas fueron previamente desestimados por la juez, deberían haber sido estimados y ordenó transformarlos en juicios de faltas. Sí. Como tu exmujer no se presentó al juicio, quedaste absuelto. Bueno, ¿Es realmente no se presentó al primer juicio. Debería haberse celebrado porque ella estaba citada en tiempo y forma. Pero como los juzgados protegen a las denunciantes hasta las últimas consecuencias, al igual que persiguen a los denunciados en los casos de violencia doméstica o de género, pues entonces no se celebró el juicio. En el segundo juicio, o sea, cuando se repitió, ella sí se presentó, pero pidiendo que no se celebrase porque quería llegar a acuerdos amistosos por el bien de la niña y eso, lo único que quería era evitar el juicio. Obviamente porque en el juicio se habría demostrado que todo había sido una farsa, yo habría sido declarado inocente, no absuelto porque no nos hemos presentado, sino habría sido declarado inocente y esto le habría perjudicado bastante a ella. Entonces digamos que la estrategia de ella y del propio juzgado, que sospecho que lo deben hacer habitualmente, es conseguir que no se celebre el juicio, que desistas del juicio, para así conseguir un auto que en definitiva lo que dice es que como no nos hemos presentado al juicio no se ha podido demostrar si han sucedido los hechos o no. Realmente los hechos está demostrado que han sucedido. Los dos hemos coincidido en explicar los mismos hechos. Un forcejeo con un bolso, nada más. Uh-huh. Antonia, ¿esto es habitual que una persona presente una denuncia y no se presente a ese juicio? Vamos, estamos hablando de las mujeres, ¿no? Bueno, ¿Es ahí habitual? el observatorio empezó a hacer estadística a partir del año 2007 y desde entonces tiene recogidos una media de un 11,5% de desistimientos. En algunos casos, pues, por supuesto, corresponde a mujeres verdaderamente maltratadas que se arrepienten de haber denunciado a su maltratador y retiran la denuncia. Pero también hay otros casos, y ahí el porcentaje no lo podemos valorar, pero de nuestro lado, desde luego, conocemos bastantes. De nuestro lado me refiero, en este caso, en el caso de Javier, de los hombres, en el que hay muchas que en cuanto que no consiguen sus objetivos o ven que no van a conseguir lo que quieren, léase
dinero, le hace Sí, que la va a venganza, estar en la que contra tal. suya, ¿no? Sí, entonces directamente retiran la denuncia. O no se presentan. Cuando has dicho se arrepienten, yo he visto las comillas, no sé si a lo mejor las he visto yo solo, pero yo he visto comillas en ese se arrepienten. Entiendo que porque se arrepienten en unos casos, como en el de los que tenemos, los invitados que tenemos aquí, porque va a ir en contra de estas mujeres. En otros casos, en los que sea verdad, imagino que se arrepienten, no que se arrepienten, o sea, que el miedo les hace retirar esta denuncia, ¿no? También hay que decirlo. Correcto, creo yo. por supuestísimo. O sea, ¿no? Por supuestísimo. Javier. De todas formas, perdona, Sí, si dime. me permites añadir algo a eso. Por ejemplo, en mi caso, el arrepentimiento viene cuando ya no se les permite, a ese juzgado no se le permite juzgar este caso bajo la ley de violencia de género, sino que se ordenó, como he explicado antes, la transformación en juicio de faltas, y un juicio de faltas no les interesa en absoluto, porque claro, ya hay que presentar pruebas, pruebas, testigos o lo que sea, se tiene que demostrar que ha sucedido, ¿no? Cuando presentan la denuncia es habitual que digan que no existen testigos, ninguno, ni pruebas. En un caso como el mío, después de 18 años de convivencia, que decía ella que las agresiones verbales y físicas eran constantes y que tenía muchísimo miedo por nuestra hija, en un caso como ese, decir que además después de 18 años no existen testigos ni existe ninguna prueba, se hace un poco increíble, ¿no? Pero lo peor de todo es que tú tienes que demostrar tu inocencia. Y yo decía en la sala, desde el primer día decía, ¿cómo puedo yo demostrar que eso no ha sucedido si ella misma dice que no hay pruebas ni testigos? ¿Cómo puedo demostrar que yo no la he tocado y que yo no he hecho nada, ¿no? Realmente se demostró, pero se demostró con los exámenes psicológicos, en los que quedaba bastante claro que mentía, y porque yo tuve la precaución también de grabar las conversaciones que tuvimos por teléfono cuando ella me llamaba después de la denuncia, me llamaba a pesar de que yo tenía una orden de alejamiento. Grabé las conversaciones y presenté las conversaciones como prueba de que ella misma reconocía la falsedad de la denuncia. El juzgado no hizo nada. No hizo nada. O sea, puedes presentar informes de psicólogos, puedes presentar pruebas en las que ella misma reconoce que no ha pasado nada y reconoce que ha puesto la denuncia por estos motivos o por otros. La teoría digamos que ha sembrado la ideología de género es que como la mujer es una pobre maltratada, ella no sabe lo que le conviene, ella está demasiado trastornada y puede reconocer cualquier cosa. Y por eso mismo dijo el juzgado que esa prueba, no lo dijo realmente, sino que no hizo caso de la prueba. Yo presenté la prueba, se admitió, pero no sirvió para nada. Tú nos has comentado que a día de hoy estás sin casa, sin poder ver a tu hija. Bueno, veo a mi hija, pero fines de semana alternos solamente. Uh-huh. ¿Sigues viviendo en Riaza? No, vivo en Madrid. Además, intenté seguir viviendo en Riaza después de la denuncia, pero llegué a tener mucho miedo de las denuncias que me pudieran poner porque empecé a conocer casos. Una vez que te sucede esto, pues buscas ayuda, contactas con personas que te informan de cómo suelen ser estos casos, y te encuentras con muchísimas condenas que además figuran en las estadísticas, como en las estadísticas que ha mencionado antes Antonia, como condenas, pero realmente son condenas por haber incumplido una orden de alejamiento. Gente desesperada porque no le dejan ver a sus hijos, o gente que tiene que ir a trabajar y se encuentra habitualmente con la exmujer, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por el miedo a que me sucediese algo así, pues tuve que dejar de vivir allí, que estaba pues acogido por unos amigos. Y después pues ya me ha sido imposible por motivos económicos, porque yo ahora no tengo con qué pagar una casa, claro. El caso es que tengo mi casa, que como he explicado está... ¿Y está vacía? Sí, ¿No vacía, lo puedes porque utilizar? además la desmanteló por completo, porque como ahora tiene una nueva pareja, se fue a vivir a una casa que tenían sin arreglar, digamos. Entonces se llevó de mi casa las cortinas, los muebles, los electrodomésticos, absolutamente todo. En vuestro último juicio, ¿cómo quedaste? ¿Cuál fue la sentencia de ese juicio? Bueno, nuestro último juicio los últimos han sido por la custodia de mi hija.
Yo llevo estos 4 años intentando recuperar la custodia y ella pues tratando de que no lo consiga, claro. Y como hemos quedado, pues es que, lo he dicho antes, a pesar de que mi casa está vacía y de que mi hija lleva 4 años viviendo con sus abuelos, no con la madre, a pesar de todo, pues no me devuelven la custodia de la niña porque alegan que como no tengo domicilio en el pueblo, que la niña se tendría que trasladar y eso no le conviene. Pero no es cierto, porque yo pido la custodia y el uso de la vivienda. Pero al mismo tiempo, en el mismo auto, en la misma sentencia, quiero decir, me niegan el uso de la vivienda porque, claro, como no tengo la custodia, pues yo creo que se entiende, ¿no? O sea, parece rocambolesco, pero conozco muchos casos, pues, tanto más de escandalosos que este. Y supongo que pensarás seguir insistiendo. Sí, por supuesto. Tengo una hija, tiene 10 años y no la voy a dejar de la mano, y menos cuando considero que mi hija está en una situación muy desfavorable, porque claro, si su madre ha sido capaz de utilizarla a ella, incluso, como ha hecho repetidas veces, para conseguir sus fines y antepone siempre su propio interés, por tenebroso que sea algunas veces, al de la niña, pues cualquiera podrá entender que no puedo dejar a mi hija de la mano. Aprovecho para preguntar a Antonia o a ti, ¿cuándo esa niña va a tener derecho, va a tener voz, va a poder decir con quién quiere estar? A partir de los 12 años normalmente ya se le escucha, pero eso no quiere decir que pueda decidir. Normalmente puede decidir a partir de los 16, pero a partir de los 12 se le va a escuchar. O sea, vas a tener 2 años mínimo de... Bueno, como mínimo, pero es que conozco casos como uno muy cercano, uno pues digamos dentro de la familia, vamos, de un caso de una separación en el que con 16 años el hijo que quedó bajo custodia de la madre, con 16 años pidió en los juzgados que no le obligasen a vivir con su madre. Denunció lo que le estaba pasando con la madre, que le estaba torturando de verdad. Y como testigo pues fue su hermana mayor, que había vivido lo mismo en la misma casa, lo mismo que él. Lo que pidió la madre es que le mantuviesen las condiciones económicas, que le siguieran manteniendo todos los privilegios económicos que tiene, y entonces sí, que si era así, que no tenía ningún problema en que el hijo se fuese con el padre. El padre se negó y el hijo se quedó con la madre porque la jueza dijo que no, que estaba mejor con la madre a pesar de todo. A mí lo que se me queda un poco de tu historia, ¿no?, es que parece que el mero hecho de denunciar un maltrato da derecho a despojar de las posesiones a alguien, ¿no? Sí, yo diría que cuando una mujer denuncia, si el tema va para adelante, para mí el punto de inflexión es la orden de alejamiento. A partir de que se impone una orden de alejamiento, el hombre pues se puede encontrar con su vida destrozada, y a partir de ahí, digamos que esta mujer ha alcanzado el estatus de víctima. Ya no lo pierde. Da igual que la justicia demuestre lo que demuestre, aunque sea todo falso, ya no pierde el estatus de víctima. De hecho, mi exmujer lo sigue explotando. Se comporta como tal, se comporta como una víctima y le da resultado, claro, porque ya cuando la justicia ha dicho que eres inocente, a partir de ahí yo creo que depende todo de que la mujer rectifique o no rectifique, pero claro, lo tiene todo cuesta abajo para no rectificar, porque ha adquirido una serie de privilegios a los que normalmente no están dispuestas a renunciar, claro. Él es favorable. Estás escuchando Con Todas las Letras, un programa de Radio Vallecas, 107.5 FM, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Esta tarde os tengo a vosotros, oyentes, un poquito olvidados. Sabéis que tenéis abierto el teléfono como cada tarde, os lo repito, 91-777-3928, por si queréis hacer cualquier comentario o queréis preguntar cualquier cosa a uno de nuestros invitados. Nuestro siguiente invitado es Óscar Casas. Óscar Casas viene a contarnos una breve historia, pero espeluznante historia. Sí, buenas tardes. Pues mi caso es muy reciente, estoy todavía con ello. Llevo 4 meses sin ver a mi hija por esta historia de los malos tratos y demás.
En mi caso, me puso 2 denuncias. En la primera tuvimos un juicio hace ya en noviembre del año pasado, en el cual me absolvieron porque mi expareja denunció lo mismo que le pasa a mi compañero, pues unos malos tratos, pero le dijeron que que eso no bastaba, o sea, había que demostrarlo de alguna forma, ¿no? Que no basta con decirlo, que se escriba, sino como no consiguió nada ni no pudo demostrar nada, pues se presentó al juicio sin abogados y sin nada, porque los abogados le dijeron que no. Entonces, con lo cual me absolvieron. Pero estas Navidades, como por una discusión de unas toallas, unas cosas que ella, es que ella tiene un pequeño... Cualquier cosa es una Cualquier excusa. cosa, sí, es una excusa. Bueno, el caso es que yo quería contar para poner antecedentes, cuenta. porque ella tiene un pequeño gran problema, y es que, tiene un gran problema. Le gusta robar y demás, entonces discutimos por eso, porque unas toallas que tenía en casa, quería llevárselas y demás y tal, y le dije que serían suyas cuando las hubiese pagado y demás. El caso es que eso fue el detonante para una agresión por su parte hacia mí. ¿Vale? ¿Cómo fue esa agresión? Pues Oscar? eso fue una provocación. Ella sabía que ya lo había intentado una vez, lo de los malos tratos, entonces a ella ya le dijeron que si conseguía que yo la maltratase de alguna forma, en este caso buscaba la forma física. Si yo conseguía agredirla de alguna forma y ella conseguía demostrarlo, pues entonces conseguiría pues todo el beneficio que acabamos de conseguir, de escuchar. Con Javier, sí. La casa, la niña, etcétera, etcétera. No lo consiguió, a pesar de que ella me llegó a pincharme en el vientre con unas tijeras. Yo conseguí estarme calmadito y lo que hice fue grabar con un vídeo, porque cuando ella abandonó la habitación se fue al baño. Entonces dije, puede ser que vaya a hacer algo, entonces voy a ver si lo grabo. Su reacción al ver que la estaba grabando con el vídeo fue salir del cuarto de baño y agarrar una botella de cava que había encima de la mesa e intentar rompérmela a la cabeza. Todo esto en presencia de la niña. Bueno, pues con todo y con esto yo he denunciado, he ido al juzgado y mi parte de lesiones no apareció en el juzgado. La policía, porque acto seguido de todo esto, ella... Perdona un momento. Sí. ¿Qué es eso de no apareció en el juzgado? Pues al parecer, cuando yo fui a denunciar a la policía, denuncio y en el momento que denuncio lo aporto como prueba. O sea, yo lo primero que hice fue ir al 12 de octubre a que me atendieran, a que me curaran las lesiones y luego a continuación a denunciar. Cuando voy a denunciar, presento y en la propia denuncia aparece que está... Es un informe de lesiones. Exactamente. Supongo. Sin embargo, luego en el juzgado dicen que como iba grapado a la denuncia, pues que no se ha visto o que no se ha tenido. Nos da igual. Pues que lo busquen. Sí, eso pienso. Precisamente porque iba grapado. Sí, pero de momento yo tengo una sentencia y me tengo que dar por satisfecho, porque yo en mi sentencia no tengo orden de alejamiento, he salido absuelto, o sea, todavía te tienes que dar con un canto de los dientes y decir. El caso es que de todo esto se deriva que, como bien he dicho, tengo una hija que hace 20 días ha cumplido 4 años y llevo 4 meses sin verla. 4 meses sin poder ver a mi hija. ¿Tu hija está aquí? ¿Tú eres de Madrid? Yo soy de Madrid. ¿Está tu hija en Madrid? Sí. Al día de hoy puedo decir que sí, porque he tenido una conversación hace poquito con la madre en la cual me ha dejado expuestos sus motivos. Concretamente me ha dicho, tú trabaja, como diciendo que ya te sacaré yo. O sea que... Y he conseguido hablar con mi hija, saber que está aquí en Madrid y que no se la ha llevado, porque mi expareja es de origen ecuatoriano y tenía mucho miedo de que se fuese. He denunciado tanto por posible sustracción de menor, he solicitado en los tribunales a ver si de alguna forma puedo empezar con un régimen de visitas, aunque sea cada 15 días, aunque sea todo esto como... ¿Pero qué es lo que se alega para que tú no puedas ver a tu hija? De momento nada, o sea, lo que se hace es estar callados y tal. Y igual que con el vídeo que se vio, por ejemplo, en el vídeo, la juez estima que puede ser que, aunque la otra parte no lo alega en el juicio, puede ser que yo esté provocando de alguna forma esa actitud tan violenta de mi expareja hacia mí. Y entonces con eso a uno lo absuelven y en cuanto a lo que estoy presentando en los tribunales, pues no lo sé, de que se pierde, se congela, no sé cómo interpretarlo, la verdad. Pero a ver, que yo con estas cosas me pierdo mucho. Si tú llegas a un juzgado, supongo que te careas con tu ex. Sí. Salir de ese juzgado y tú no ves más a tu hija. Salimos... ¿Quién ha dicho que tú no veas más a tu hija? Nadie. Pero uno va a la comisaría, yo me han echado, y cuando digo me han echado es que me han sacado directamente, o sea, no me han cogido la denuncia 3 veces de la comisaría de Carabanchel.
3 veces he ido a denunciar esta situación y ahí me han dicho que no se puede denunciar. Es más, concretamente los policías parecen saber más que los juzgados y demás porque dicen está con la madre y está bien. En el colegio he presentado escritos, he remitido un burofax, he hecho de todo porque la madre la ha sacado del colegio, o sea, no la ha sacado, no la ha vuelto a llevar al colegio. Y supuestamente yo intuyo que la ha debido de llevar a otro, o a lo mismo no la está llevando a ningún colegio, pero en el colegio no son capaces de decirme nada, ni siquiera de darme el expediente de mi hija, ni siquiera de darme la ropa de cambio de mi hija. O sea, tiene una bolsa allí con ropa de cambio para mi niña. ¿Pero quién ha dicho a ese colegio que no te dé a ti informes pues sobre tu hija? Supuestamente ellos dicen que no me dicen exactamente quién, pero me dicen que viene de arriba, que eso ya está en manos de quien tiene que estar. Hubo una frase que me dejó muy, muy inquieto, que me dijo el jefe de estudios, que me dijo: nos han pedido, Óscar, que no empaticemos demasiado contigo. Entonces uno se queda... Yo estoy al día de hoy... Que estas cosas no son ni de empatizar ni de no empatizar. Hay un padre que quiere ver a su hija, si está en mi mano, la ve, porque yo no tengo orden de otra cosa. Y si no, tengo que presentar esa orden. Pero es lo que comentábamos, que hasta este punto llega la sobreprotección a una mujer que supuestamente ya es maltratada. Pero tú tienes una orden de alejamiento. No tengo nada, no tengo orden de alejamiento. Mi caso no... riza el rizo. O sea, lo único que tiene es una denuncia de la cual hemos salido a sueltos. ¿Teníais un domicilio fijo habitual? Sí, teníamos un domicilio. ¿Ese domicilio sigue siendo...? No, porque desde el verano pasado tuve la desgracia de quedarme en el paro y a pesar de que ella seguía trabajando, ella decidió por su cuenta que no iba a pagar el alquiler del piso, que ella no me iba a mantener a mí, palabras textuales. Yeah. Entonces, el piso lo hemos perdido. El piso era de alquiler y lo hemos perdido. Estamos sin domicilio. O sea que tú a día de hoy no sabes dónde está ni tú ni ella ni tu hija. Ni ella ni mi hija. Eso se llama secuestro. Exacto. ¿Por qué no está esa denuncia de secuestro? Está puesta, pero al día de hoy ya le digo que no sabemos dónde. ¿Y tu abogado te ha dicho cuándo más o menos va a poder salir? Sí, mi abogado hoy precisamente le he llevado una partida de nacimiento porque hay que demostrar que mi hija ha nacido y que existe. Lógicamente. Sí. Y luego, pues, que para que pueda presentar una demanda de separación y de un régimen de visitas o todo lo que... O sea, unas medidas paterno-filiales, perdón. Uh-huh. Así es que en ese trámite estamos, a ver si conseguimos algo. Pues la verdad es que te deseo lo mejor y sobre todo le deseo lo mejor a esa criatura, ¿no? Es por donde van. Porque, en fin. Gracias, Óscar. Nada. Si las historias reflejadas por nuestros dos invitados anteriores nos hacen desconfiar de la justicia en España, el caso de Jesús Muñoz nos deja estupefactos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Gracias por venir a los estudios de Radio Vallecas, a pesar de encontrarte delicado de salud. Gracias. Tu pesadilla comienza en marzo de 2006, cuando tu pareja y tú decidís romper vuestra relación y llegar a un acuerdo para la custodia y manutención de vuestro hijo. ¿Nos puedes resumir cómo fue el proceso y a qué acuerdo llegasteis? ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento, por cierto? Pues en aquel momento creo que a partir de unos dos años y medio, porque fue en el 2006, nació en octubre del 2004. Pues nada, decido marcharme de casa porque esta persona era insoportable, tenía un carácter violento y luego hemos ido descubriendo muchos problemas psiquiátricos que ha tenido. Bueno, pues tú por tu lado, yo por el mío, pero debido a estos problemas psiquiátricos yo quiero la custodia para mí. Entonces me dice que quiere llegar a un acuerdo con sus abogadas, me dice el nombre de las abogadas, investigo por internet y descubro que son, pues no sé, no voy a decir la palabra porque es muy fuerte, abogadas feministas radicales de la Federación de Mujeres Progresistas, especialistas en violencia de género. Entonces, claro, te choca un poco esto cuando alguien decide separarse y que lleve tu caso de separación una feminista radical que lleva violencia de género. Yo, como soy muy tonto, decidí llevarme una cámara de fotos y grabo la conversación en el despacho de las abogadas y tela marinera. ¿Qué sucede? Pues que durante 17 minutos lo único que se vanaglorian de decirme es que yo gano mucho dinero, que cuántas mujeres quieren ganar lo que gano yo y que se puede reconducir todo en mutuo acuerdo si pago 800 euros de pensión, a lo que me niego. ¿Qué pasa? Que al no haber acuerdo, esta reunión es el 14 de marzo del 2006, cuando me niego a llegar a ese acuerdo económico, aparte de que el acuerdo económico era una barbaridad, el régimen de visitas era nulo, no había pernocta y solamente puedo ver a mi hijo cada 15 días, a lo que me niego, puesto que soy yo el que le llevo, el que le cuido, el que le llevo al pediatra, el que le pesa, el que le compra la ropa, el que compra la comida, en fin, todo. ¿Qué sucede? A partir del 14 de marzo, ese día, el 19 me dan de tope. Tengo mensajes, toda la información
creé una página web, malostratosfalsos.com, en la que reflejo todo el caso, el historial, pruebas, vídeos, audios. A partir de esa fecha, como no hay acuerdo económico, las abogadas, según se refleja en el informe psicosocial de Familia 24, le dicen a la madre que la única forma de presionar a un padre es dejándole de ver sin poder ver a su hijo. A partir de 4 días después, y durante 4 meses no puedo ver a mi hijo. ¿Qué hago? Pues me voy con compañeros de trabajo, familia y amigos, mando un telegrama con acuse de recibo informando que voy a ir, porque ya me llegan a mí noticias de que hay gente que aprovecha esos intentos de visita de los padres a los hijos y aprovechan para denunciarte por amenazas. Entonces yo ya preaviso que voy a ir. Me voy con testigo, lo grabo en vídeo y a continuación lo denuncio en la comisaría sin que ella lo supiera. Así me junto hasta con 40 denuncias. Y me pasa lo mismo que le pasa a Óscar y a Javier. Que no denuncies, chico, que esto no vale para nada, la propia comisaría. Hasta el punto de que llega a grabar algunas conversaciones a los propios agentes. Espero no tener que sacarlas nunca. ¿Qué sucede? Que a raíz de ahí, como ven que se salen con su plan, pues el 18 de mayo del 2006 intento ir con una de estas amigas de testigo y bueno, pues se presenta allí doña madre y me rompe el puñetazo, me rompe el labio y le denuncio por agresión a esta testigo que iba conmigo, sabiendo que era mujer maltratada y que junto con un amigo la salvé yo la vida 4 años anteriores. Esta persona, mi expareja, lo sabía, y lo primero que le espeta en la cara y en la puerta de una guardería donde estaba mi hijo, que si he venido a consolarle y que si ha sido maltratada que se jora porque es una pu y una zo. Eso es lo normal que dice una mujer que es presuntamente maltratada. Denuncio por agresión con parte de lesiones de SAMUR, parte hospital, parte médico del centro de salud, y la denuncia con expediente 11.299, 18 de mayo. El día siguiente me denuncia mi expareja por 4 años de malos tratos físicos y psicológicos. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Las opciones de que tengo yo de custodia, demostrando que tiene 3 intentos de suicidio, que está en tratamiento psiquiátrico y psicológico, se acaban cuando tienes una orden de alejamiento que por lo menos no se le concedió. Incluso la propia fiscal, la imputación de la violencia de género, dice que queda desestimada la orden de protección y alejamiento, puesto que no queda acreditada situación objetiva de riesgo, ya que lo único que existe aquí es una situación de crisis por la custodia del menor. No solamente les parece mal esto, se envenenan, que me ponen otras 6 denuncias más durante los siguientes 5 años y medio. Y bueno, pues a partir de aquí, cuando ven que las cosas no salen como ellas quieren, porque son profesionales de la violencia de género, estas abogadas se lo toman de carácter personal. Publico parte de mi caso en una noticia en 20minutos.es y ponen una querella criminal contra mí por decir mi historia. Entonces, bueno, pues gano la querella criminal, he ido ganando todos los procedimientos. A día de la fecha estoy absuelto de 7 denuncias falsas de malos tratos por aprovechamiento espurio de la ley de violencia de género y de los procedimientos penales, según dicta la sentencia judicial. Y he podido demostrar también que mi hijo sufre maltrato emocional y físico en el ambiente materno, porque no es que lo diga yo, porque esos informes manipulados intentaron acreditarlo las abogadas en el juicio. Se les ha dado la vuelta a la tortilla y el propio programa Tiende de la Comunidad de Madrid acredita que mi hijo sufre maltrato emocional en el ambiente materno, firmado y rubricado en 3 informes por una psicóloga de la Comunidad de Madrid. ¿Desde cuándo no ves tú a tu hijo? Pues desde el 2008. ¿Nunca? Nunca. ¿Cuál es la causa por la que tú no tienes un régimen de visitas? Tengo un régimen de visitas establecido. Lo que pasa es que me encontré con la situación de que el punto de encuentro de la PROME del Ayuntamiento de Madrid llevaba a falsificar las actas de entrega del menor. Cuando digo esto es porque tengo 400 grabaciones del punto de encuentro al que denuncié en 8 ocasiones y que casualmente, no se sabe por qué, por reorganización territorial de los puntos de encuentro, pero casualmente ese punto de encuentro está cerrado. Tuve que presentarme con un notario que diera fe y levantó acta notarial de los incumplimientos reiterados por parte de la madre y de la mala actuación del punto de encuentro. Tengo grabaciones de la directora del punto de encuentro, de la directora general de los puntos de encuentro del Ayuntamiento de Madrid. Y un ejemplo, en un punto de encuentro, como los padres que estamos afectados por este tipo de situaciones conocemos, tú entras a una habitación, la madre entra a otro, un técnico recoge a tu hijo, te lo entrega y ella se queda allí 15 minutos, y cuando tú lo entregas al revés. Pues si yo tengo una grabación en la que tardo 15 minutos en salir, el punto de encuentro ha hecho bien su trabajo. Pero si tengo una grabación en la que tardo 1 hora y cuarto en salir, es que la madre no ha llegado a su hora. ¿Cómo puede poner en el acta que ha llegado en punto, a su hora? Pues eso me lo he encontrado en 1 año y medio. Me he encontrado con grabaciones que las vas recuperando y te encuentras que al punto de encuentro se les ha olvidado en 10, 12 o 15 ocasiones avisar a la madre de que tal día tú has decidido coger a tu hijo. No se lo comunican.
te encuentras con que después de 45 incumplimientos por los que la madre ha sido condenada, pues resulta que solamente, o el punto de encuentro del Ayuntamiento de Madrid, que todos los madrileños contribuimos con nuestros impuestos para que se creen este tipo de estamentos, pues resulta que solamente ha emitido 3 informes, de los cuales 2 son falsos, manipulados. ¿Por qué? Pues porque acredita que yo, debido a mi trabajo, soy una persona influyente y que llego a amenazar de que no saben con quién se están enfrentando. Se pudo presentar la grabación en el juicio que ni siquiera las abogadas quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque el informe está manipulado y si tú me acusas de una cosa tendrás que demostrarlo. Pero si yo te he grabado y te demuestro lo contrario, tu denuncia es falsa. Y así demostré 7 denuncias. Nos dices que tienes 7 denuncias falsas por malos tratos. Sí. Si yo no... Vamos, si no he entendido mal o la información que tú me has pasado, una de esas denuncias no es de tu expareja, sino de la hermana de esta. Es de la hermana. ¿Esto cómo se come? Pues se come muy fácil, pues porque hasta donde yo sé, tampoco soy un experto en violencia de género, soy experto en mi caso, la violencia de género solamente se nutre de los testimonios de la familia, puesto que como es de carácter íntimo, quien sufre es la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como es tan fácil, en un procedimiento penal normal, si tú vas como testigo y se demuestra tu falsedad, te pueden condenar. Pero en la violencia de género, a un testigo tipo familiar y que diga 50 mentiras no pasa nada porque está atestiguando la verdad de una presunta víctima. ¿Qué sucede? Pues que esta hermana se vale de su trabajo para ponerme una denuncia por amenazas de muerte en el punto de encuentro, casualmente el mismo día que estoy con mi actual mujer a 150 kilómetros de Madrid, en un pueblo de Guadalajara, comiendo de lo que hay fotos y factura del restaurante, y por la tarde a la misma hora que se supone que la estoy amenazando de muerte y la destrozo un coche propiedad para la empresa para la que trabaja, estoy en un funeral a 200 kilómetros en el Espinar, Segovia, con 200 compañeros que estábamos en el funeral de ese señor fallecido en su trabajo. Entonces, bueno, pues la hermana corrobora y colabora en la puesta de denuncias falsas. Ya. Tras numerosas idas y venidas por los juzgados, en mayo de 2012 se te da la libre absolución. Efectivamente. Sigo sin entender. Si estás libremente absuelto, ¿por qué no estás viendo ese crimen? Te lo voy a explicar muy claramente. Nadie me prohíbe ver a mi hijo. Ni siquiera la madre, aunque quiera prohibírmelo, que de hecho me lo prohíbe, puede hacerlo. ¿Qué sucede? Que cuando estoy recogiendo a mi hijo, después de que yo me convierto en un cáncer para el punto de encuentro, porque denuncio a la consejera de Asuntos Sociales, denuncio a la directora general de Asuntos Sociales, denuncio hasta en 8 ocasiones con grabaciones, y ya no me corto, voy grabando en vídeo las situaciones del propio punto de encuentro. Le dan la vuelta a la tortilla a la mayoría de las informaciones que llegan porque ellos no saben que yo estoy grabando, hasta que se enteran y presento la documentación y parte de los vídeos y audios a la denuncia que porta la consejera de Asuntos Sociales. ¿Cuál es el problema? Pues que me encuentro que mi hijo, en las últimas 3 o 4 ocasiones, fines de semana alternos, que me toca recogerlo, me encuentro que un niño con 3 años, a su padre le llama hijo de, porque eso es un lenguaje coloquial en una guardería. Mamá me dice que tú eres un K, porque eso es lo normal que le explique en una guardería. Le dicen a mi madre que a la abuela paterna le pellizque los pezones y le produzca sangre porque cuando llegue a casa le compran un helado. Eso está grabado en vídeo. Le dicen al niño que todo lo que toque su padre o sus abuelos paternos, que no lo toquen porque no coma. Y claro, me pregunto yo qué padre va a hacer sufrir a su hijo que no coma durante el fin de semana que esté con el padre porque la madre disfruta. Entonces, claro, no me queda otra opción. Entre eso, yo realicé mi vida, tuve 2 hijos con 6 meses, con mi actual pareja, y me encuentro con la tesitura de que estando en el punto de encuentro, en los 15 minutos de rigor, me encuentro que mi mujer está llorando y mis hijos alterados con 6 meses porque la familia de esta personaje resulta que amenazan a mi mujer y a mis hijos de 6 meses en el coche, cuando lo que tienen que hacer es recoger a mi hijo y marcharse a su casa. Entonces, siguen denunciando. Llega un momento que era... Esto es una frase un poco brusca, pero es: si matas al perro se acaban las pulgas. Es decir, si dejo de ver a mi hijo, le dejarán de hacer sufrir y me dejarán de denunciar. Pues me puse en la tesitura de que caí enfermo muy gravemente, tuve problemas de salud, problemas psicológicos. Entonces llegué a pensar que si lo mejor para el niño, en un estado de ansiedad constante, donde se estaba demostrando que yo tenía ya informes psicológicos y pediátricos de que mi hijo estaba siendo agredido, tuve un parte de lesiones del Hospital del Escorial. Y con esto resumo un poco el por qué tuve que dejar de ver a mi hijo. No es un plato de buen gusto, pero tiene un parte de lesiones del Hospital del Escorial, tiene 224 de colesterol, ha sufrido anorexia, se le ha cerrado el pene por infección, por pus, por falta de higiene. Con 6 años se le han intercambiado 12 piezas dentales a un niño de 6 años con dientes de leche. Tiene múltiples hematomas. Y aquí nadie dice nada porque... Eso está denunciado, supongo, por ti. Sí, y no pasa nada. ¿Y cómo se resuelven esas denuncias? Nada, pues que la madre, a no ser que al niño le estés dejando en un semáforo con un bocata de chapas, es imposible quitarle la custodia a la madre. O sea, es imposible. De hecho, me han dicho que los informes a los que yo
llevé al CAI 7, el 2007, 2006, 2007 y 2008, me dicen ahora en mi cara y grabado y colgado en la página web que esos informes son obsoletos y que efectivamente se han contrastado esos daños, pero que a día de hoy el niño no sufre. Entonces, bueno, pues que se queda con la madre. O sea, que esa es tu relación hoy por hoy con la justicia. Esa es mi relación, sí. O sigo denunciando y me sigo arruinando, o está sin vergüenza, pues sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, como una mujer que denuncia malos tratos tiene asistencia jurídica gratuita, no ha devuelto un solo euro, ni ella ni sus abogadas, después de haber demostrado durante 6 años que todo lo que han hecho es aprovecharse de subvenciones públicas y quitando el dinero realmente a la mujer que lo necesita, pues esta mujer pone una denuncia gratis. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora creo que ha hecho 8. En octubre me parece que ha hecho 8 y va a hacer 9 ¿Qué conocimiento tiene de su padre? Pues que es un hijo de tal y que es un hijo de Pascual. Entonces, pues ahora lo que tiene es que se ponen en contacto conmigo a través del colegio y que el niño tiene un grave problema, que es ansioso depresivo, que tiene problemas de comunicación, tiene problemas de autoestima, es un niño que ha repetido y le han quedado no sé cuántas, ha faltado en el último trimestre casi todos los días. Tiene problemas de comunicación, se caga y se mea en clase, se autolesiona, se ha vuelto agresivo, le han echado del colegio anterior. Eso es lo normal, lo que suele suceder cuando a un padre le dices, cuando a un niño le dices que su padre es tal, siendo mentira, y le arrancas de su vida algo que él quiere. Porque si el niño dice, y hay vídeos regrabados, que esto espero que algún día mi hijo Oscar lo vea, el niño con 2 años y medio jamás ha querido irse con la madre. Incluso los informes que están grabados, en el punto de encuentro cuando yo tenía que entregárselo a su madre, el niño lloraba, berreaba con 3 años porque no quería irse con su madre. Con mami no, quiero irme con José y con los bebés. Un niño con 3 años no le puedes manipular. En cualquier caso eso es, no tienes por qué tirar ni para un sitio ni para el otro, ¿no? Efectivamente, entonces bueno, pues... triste, ¿no? Triste para ese chaval. Pues muy triste, porque el camino que le veo es bastante fastidiado. El futuro que le queda... No tiene él otra figura paterna en casa, hoy por hoy. No la tiene, porque no hay una estructura familiar firme. Es decir, hasta donde sé, y me comentó la propia psicóloga del programa Atiende, se había recomendado incluso la retirada de visitas por parte del abuelo. Entonces, bueno, pues estructura familiar cero. Muy bien, gracias Jesús. Como este programa trata de ser lo suficientemente objetivo en los temas que aborda, traemos al mismo a una mujer maltratada por su expareja. ¿Decimos el nombre, si ella me lo permite, de tu expareja? Sí, por supuesto, porque además José Luis López Pericas. Es bueno que lo digas porque ya ha cometido crímenes en el pasado publicados en la prensa. Buenas tardes, Mirari. Que Buenas tardes, Ana. Fue maltratada desde el año 2006, denunció en 2008 y se le condenó en 2012 tras un largo periplo de idas y venidas a los juzgados. Nuestra invitada es Ana Cabanes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mirari. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Te agradezco que hayas venido a contarnos tu desagradable historia. En noviembre de 2006 presentas una denuncia contra tu pareja por malos tratos. ¿Qué sucede con esta denuncia? No, la primera denuncia la presento en mayo del 2008. Perdona, el dato lo tengo mal. Sí, y bueno, y al contrario de todos estos hombres que han expuesto el caso de sus mujeres, yo no he hecho uso de la ley de violencia de género, porque de hecho... yo sufrí agresiones muchísimas, pero muchísimas, hasta que en mayo del 2008 hubo testigos, porque me mordió en la cara en mi domicilio. Previamente a esa denuncia tú tenías malos tratos. Sí, ¿no? Y entonces lo que pasa es que muchos malos tratos, o sea, insultos continuos, incluso en cenas, con testigos, pero bueno, normalmente eso lo hacía delante de amigos suyos. Y luego, pues, golpes, pero bueno, ese día me insultó, que luego me mordió en la cara, me tiró al suelo, me empezó a dar patadas y entonces estaba mi hija y la señora de servicio en mi casa, entonces oyeron los gritos, luego empezó a tirar cortinas. Lo que pasa que, bueno, con lo José Luis López Pericas no tenía... Te corto un momento, sí, porque quizá yo tenga el dato equivocado. En 2008, cuando... sucede este acontecimiento, ¿él tenía una orden de alejamiento? No, de hecho yo no denuncié nunca los malos tratos, lo que pasa que ya ese día ya no pude más y fui a denunciarlo, me dijeron que me hiciera el parte de lesiones, y bueno, en noviembre del 2006 hubo una agresión muy importante que me produjo 5 meses de rehabilitación y yo nunca denuncié. Pero sí que tuve que ir a rehabilitación porque me golpeó una noche contra un portal
en la cabeza y en la nuca y en la espalda, y estuve 5 meses yendo a rehabilitación. Él hizo todo lo posible para que no fuera ni por sociedad, ni por la seguridad social, ni por sociedad Sanitas, que es la que tenía y tengo, para que no quedara. Entonces, para que él de alguna manera, y al mismo tiempo me puso escuchas telefónicas, que es una historia muy complicada, porque él había cometido un crimen en el pasado y todavía no había cancelado sus antecedentes penales, y él sabía que mi entorno, a raíz de ese golpe tan fuerte que me dio, si yo denunciaba le hubiera llevado a cumplir la anterior condena. Entonces me puso escuchas telefónicas, yo veía mi vida absolutamente controlada, porque me seguía a reuniones de trabajo, cuando iba a dejar a mi hijo acá, pues yo vivía con mi hija y habíamos repartido la custodia, mi exmarido y yo. Era un seguimiento de mi vida, de mi trabajo. Me ponía edredones con sangre en el garaje, o sea, hasta que ese día ocurrió eso, y denuncié, y fue peor todavía, porque denuncié, pusieron una orden de alejamiento, y cuando denuncié solamente 3 agresiones. La de ese día, la de un día que me tiró a la calle de un coche, que me tiró sobre la carretera, pero es que había un testigo, entonces sabía que podía contar con su testimonio, y luego del golpe ese que tenía partes de lesiones. Pero bueno, ese mayo del 2008 se puso la orden de alejamiento, que al cabo de pocos días la incumplió. Se acercaba por las noches a los sitios donde... cuando yo salía del trabajo aparecía en callejones por la noche, cuando salía del gimnasio aparecía. Yo sabía que tenía escuchas y bueno, pensé que se iba a cansar, pero imposible. Y ahora ya lo cuento rápidamente. Ese verano estuve bastante tiempo fuera, y cuando volví en septiembre, pues quiso hablar conmigo un día, yo bajé a hablar con él. Y entonces, pues nada más hablar con él junto a mi domicilio, me metí en un local, empezó a llamarme puta, zorra, delante de todo el mundo. Me fui corriendo al portal, me empezó a dar patadas, lo vieron testigos, y entonces él escapó, y al cabo de 1 hora y media pues apareció en mi casa con un arma, con una escopeta de calibre 12, con munición de repuesto, y me encerró con llave. Y bueno, pues pasé ahí más de 1 hora, que me tuve que someter a violación. Yo, para salvar mi vida, hice todo lo que hizo falta para poder... Y en un descuido me escapé. Y yo, cuando me escapé, pensé que él también se habría marchado de la casa. Pero bueno, llamé a la policía, que salí medio desnuda, sin teléfono, sin monedas. Llamé desde el bar de abajo, y vino la policía a los 5 minutos... Y se lo encontraron cuando entraron, porque bueno, tuvimos que buscar a mi hija, que afortunadamente no estaba, era adolescente, no estaba en mi casa en ese momento, y se lo encontraron cuando entraron con las llaves de mi hija, que se habían hecho con las llaves, con el arma apuntándoles a ellos. Y pues después de todas estas agresiones, de todo esto, pues la policía fijó un juicio rápido, porque tardaron, eso sí, 8 o 9 horas en desarmarle en el domicilio. Se fijó un juicio rápido, pues como es lo normal. Al cabo lo fijaron a las 36 horas de su detención, y pues el juez, bueno, digo su nombre porque me parece que un juez de esta calaña pues hay que publicar su número, Francisco Javier Pérez Ollero Sánchez Bordona, adelantó la comparecencia. No pudieron... Pasaron por mi casa 40 policías. Los 2 policías que efectuaron la entrada se habían jugado la vida, porque tuvieron que sacar sus armas, y no pudieron testificar ni ellos, ni los chicos, ni por supuesto ni yo, ni mi representación letrada pudimos estar al juicio, y automáticamente auto de libertad. Entonces la persona reanudó el acoso, seguía presentándose en mi trabajo. Yo ya no podía más, fui a la comisaría de Pío XII, que es la que estaba cerca de mi casa, y me dijeron que no le podían detener, que yo tenía que tener pruebas de que efectivamente me estaba siguiendo. Y entonces me acompañaron, decidieron custodiarme, porque sabían que había pasado lo del arma. Pues esto era como el 7 de octubre, pues el 28 de septiembre había ocurrido lo del día del arma. Entonces me custodiaron, y efectivamente vieron cómo tenía su coche aparcado en las inmediaciones de mi portal. Le habían puesto una segunda orden de alejamiento, esta vez más lejos, de 1000 metros, y le vieron junto al portal, y ahí le sorprendieron. Y entonces él se escapó, porque yo fui acompañado por un vehículo, creo que son Z, ¿no?, los que tienen los distintivos,
Y entonces luego vino un vehículo camuflado, él había regresado, estaba junto a mi portal y entonces ahí ya por fin le detuvieron. Aprovecho, si me perdonas, Ana, has nombrado al juez Pérez Olleros. Sánchez, sí, son dos apellidos compuestos. No lo digo porque titular del juzgado número 8. Otro invitado aquí, Germán Polo, y también tuvo problemas precisamente con este juez. Digo que íbamos a tener, que no ha podido estar finalmente, pero sí que quiero señalar que este mismo señor tiene ya problemas, entre comillas, con más gente por este tipo de denuncias. Ya, pero el problema que he tenido yo, tú imagínate el nivel de desprecio que hacia mí y hacia todos los policías que se jugaron la vida, que vinieron geos, que yo estuve en la calle, porque claro, luego yo subí y vi cómo entraron, yo estaba detrás de la puerta, o sea, yo todo eso lo presencié, pero aún así tenía que estar cuidando que no llegara mi hija a mi casa que ya la había advertido, pero yo en lo que no quería, sabía que podía pasar, porque si aparecía a las 3 a las 4 de la mañana, podía ser que pensara que este señor ya no estaba en casa. Entonces yo estuve ahí hasta las 6, las 7 de la mañana, hasta que agotada, pues ya no pude más, pero el desprecio, o sea, que me ha despojado de todos mis derechos, o sea, que una persona que sufre un intento de asesinato, por lo menos, creo yo que si me hubiera intentado asustar, no hubiera necesitado llevar el arma cargada, sí, ¿sabes? Ni con munición de repuesto, que este señor ni siquiera me haya escuchado, ni a mí ni a todos los policías. Siento emocionarme, no te preocupes, pero sí. Es que fue horroroso y me parece que... Lo entendemos, es que lo que tú has vivido, la verdad, tal y como lo narras, no... En fin. Sí, luego además este juez se inhibió al juzgado número 3 y la juez María Gracia Parera de Cáceres. Yo digo tranquilamente los nombres de los 3 jueces porque además se ha reconocido en sentencia firme que todos los jueces han vulnerado mis derechos. Entonces, después de todo lo que me ha ocurrido, que me hayan tratado con ese desprecio, que me han... O sea, a pesar de la repulsa social que causa este tipo de acciones, quiero decir que ellos estaban quejando, mis compañeros de aquí del estudio, que por nada las mujeres denuncian y que eso causa una enorme repulsa social y que ellas se aprovechan de la ley, pero es que en mi caso... Cuando esto es real y no se escucha... No sé, pero claro. es que en mi caso no es mi palabra contra la de él, es la palabra de 40... O sea, es que hay policías, o sea, que no es mi tío, ni mi vecino, ni mi hija, ni mi hermano, son policías a los que él encañonó con el arma y eso sí, las armas, las piezas de convicción desaparecieron, o sea que ese arma, esos cartuchos... pues tampoco fueron llevados a la comisaría, se las devolvieron a su dueño, que en este caso era el padre, con lo cual no se pudo investigar qué tipo de cartuchos había llevado. Bueno, pues lo que estaba diciendo anteriormente... ¿El último juicio fue en octubre de 2012? Sí, fue en octubre del 2012. ¿Y qué dijo la sentencia de ese...? Porque se repitió, hubo tantas... vulneraron, o sea... Yo siento, Ana, tenerte que... Sí, te lo digo rápidamente. Estamos ya en tiempo... Se anuló el primer juicio porque como todo lo recurrimos a la audiencia y la audiencia, la sección 26, consideró que todos y cada uno de los jueces habían vulnerado mi derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, entonces se repitió el juicio. Digamos que ahora, esta vez, el resultado ha sido parecido, incluso ha tenido 4 meses menos de condena, le han condenado a 3 años y 8 meses. No, pero hubo muchas agresiones que se pudieron demostrar. Supongo que él habrá recurrido esa sentencia. Bueno, y yo también, yo la he recurrido al Constitucional, la recurrimos a la Audiencia Provincial, yo estuve con Antonia precisamente en Televisión Española y coincidí con la juez que había ratificado esa sentencia. Y luego, pues, ahora le he recurrido al Tribunal Constitucional y él ha pedido un indulto, ha solicitado un indulto de gracia, la gracia de indulto al ministro de Justicia. Y por otro lado, pues, ha pedido a la audiencia que el tiempo que ha estado con el dispositivo telemático que cuente como tiempo consumido dentro de prisión y así de esta manera solamente le quedan, creo que ahora 30 días, según él, por estar en prisión. Como hemos podido leer en la prensa y como antes has comentado tú, este individuo fue condenado por homicidio tras asesinar a un hombre por una discusión de tráfico en el año 96. Sí, no sé si tienes el artículo. En estos momentos... Bueno, no. También en mi caso me agredía cada vez que quería dejar la relación y en este caso se publicaron 2 artículos en El Mundo, 2 artículos en El País y bueno, que son muy coincidentes entre sí y bueno, estaba conduciendo por la carretera de
de Colmenar, y un individuo le llamó, vamos, creo que él puso en peligro, bueno, pues esto que pasa cuando conduces por la sierra, le puso en peligro a él y a su familia, y entonces este señor le llamó la atención. Y entonces él paró en un sitio más solitario, se pusieron a discutir, y cuando, esto según lo describen en los artículos del Mundo y del País, cuando se acercó para hablar con él aceleró, apretó el acelerador, se lo llevó por delante, le arrastró 50 metros, se dio la fuga, lo dejó agonizando en el asfalto, y hubiera quedado, la verdad es que totalmente impune si no llega a ser, porque hubo un testigo que lo vio y que le dio tiempo por lo que está publicado actualmente en El País y en El Mundo. Yo desgraciadamente todo esto lo vi cuando ya me ocurrió el episodio de la escopeta. Que si hubieras sabido eso antes hubiera, sinceramente, hombre, elemento, sí, pero no lo hubiera entendemos, claro. Claro. Y entonces, pues nada, también quedó en libertad, por lo que describe en el artículo del Mundo, quedó también de la misma manera que en mi caso, que le cogieron con el arma, ahí también quedó en libertad, inmediatamente. Bueno, por ese delito, eso sí que sé que nunca pisó prisión. Se consideró un homicidio imprudente. La verdad es que no conozco bien el procedimiento. Quedó en homicidio imprudente. Le condenaron, creo que a 1 año. Si no tienes antecedentes penales, no tienes que. Y bueno, pues ese es el historial que yo posteriormente, aparte de otro que no está publicado y del que no puedo hablar aquí públicamente, pues de este señor, que es una persona muy violento. Y lo peor es que ahora, pues si le conceden no solamente el indulto, sino consideran que el tiempo que ha estado, porque el juicio ha habido que repetirlo. ¿Él actualmente está en prisión? Sí, ha entrado recientemente, pero considera que... Curiosamente entró el día que yo fui a Televisión Española a contar mi caso, precisamente porque ¿qué ocurrió? Una duda que me asalta a mí, Ana, es que estamos fuera de tiempo y no vas a poder seguir. Este señor está en prisión, este señor yo calculo que estará... No se sabe, pronto... igual está dentro de 30 días fuera. ¿Cuál es tu situación con respecto a este señor? ¿Tú estás protegida? ¿No estás protegida? No voy a estar protegida nunca. Porque no voy a estar protegida nunca. Las 7 denuncias falsas mías hubieran salvado con dinero público que gastó mi ex. Y por supuesto a mí nunca me han concedido ninguna ayuda, aunque la he solicitado. A mí nunca. Esto es una mafia. O sea, que te tienes que buscar unos guardaespaldas de aquí a 30 días o a 3 meses. Pues tengo que pensar qué es lo que puedo hacer, porque me lo voy a encontrar en Madrid, en cualquier sitio. Porque además que no. Me encuentro sus amigos en muchos sitios muy a menudo, y por eso es bueno que, ya que no le condena la justicia, vamos, tampoco se sabe si al final le van a conceder el indulto o van a contabilizar el tiempo que ha estado. Y no olvidemos que si él ha estado mucho tiempo con el dispositivo telemático fue que lo solicitó él para no estar en el pasado en prisión, ¿sabes? O sea, que él pidió que le pusieran ese dispositivo para no estar dentro de prisión, y ahora dice que como ha tenido el dispositivo cuenta como si estuviera en prisión. Bueno, sabemos que es una persona que sabe exactamente cómo manejar los hilos de la justicia. Perfectamente. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Yo hubiera deseado tener 3 horas para vosotros. El tiempo es el que es. Nos hemos pasado largo de tiempo. Si acaso otro día pues comentaremos, espero que no, que todo se solucione y que no tengamos que volver a hablar de estas cosas tan desagradables. A vosotros, queridos oyentes, hasta el lunes que viene, que paséis buen puente de Bayo. Buenas tardes. Buenas tardes. Friend